Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el médico natural, el doctor Torres de la Paz. Recordándoles que estamos en la Doctor Delgado 206 aquí en Santo Domingo y en Las Carreras, esquina Sánchez en Santiago. 580-1116, 689-0363. Trabajamos por cita y por orden de llegada. Si usted llega primero, se va primero. Si usted hace cita, entonces ya usted sabe a la hora que llega y a la hora que va. A la hora que se va. Uno nunca sabe cuánto llegarán ni a qué hora llegarán. Entonces lo ideal es hacer su cita. Llámese a esos teléfonos, 687-3476, 580-1116. Ahí usted está seguro que hace una cita y bueno, ya usted sabe. Casi siempre yo voy, casi nunca usted se va a llevar la sorpresa que el doctor no vino, ni mucho menos. El doctor viene siempre, casi siempre. Recuerde que estamos también empeñados en proporcionarle cuando menos a la gente que vaya la satisfacción de algunos de los nutrientes más esenciales que entendemos que necesita el cuerpo humano. Hay unos que ustedes lo tienen, a veces yo veo gente a las 8 de la mañana andando con sombrilla. Lo felicito. Perdón. Pero el sol es un elemento esencial para la salud humana. Y solo los vegetales que crecen en el sol, señores, le pueden aportar los nutrientes que dicen que tienen. De ahí que nosotros le estamos proporcionando vegetales verdes, hechos en invernadero, pero en pleno sol, carne de animales sueltos. ¿Y qué otra cosa? Pues a veces huevos cuando las gallinas no están de licencia. Ahora cogieron una licencia, nada más están comiendo. Y comen, que la mitad es mucho. Entonces nosotros pretendemos proporcionarle los nutrientes que su cuerpo necesita. Y los alimentos esenciales, Hoy vamos a hablarle de la osteoporosis. Pero mientras tanto voy a hacer algunas consideraciones. En la inmensa mayoría de los casos, la osteoporosis es descrita en los libros. Como una pérdida de los huesos realmente, pérdida de la masa ósea, lo cual es normal con el paso de los años. Pero es un problema hormonal fundamentalmente, es un problema, si se quiere, social, porque el cambio de actividad económica y productiva trae como consecuencia que la gente se aleje más del sol, y a medida que la gente se aleja del sol, tiene menos salud. Este fin de semana le dimos cristiana sepultura a un amigo que daba la impresión de que tenía muy poca autoestima. Él era diabético, descendiente de una familia diabética, y los que descienden de familia diabética llevan el gen, llevan la predisposición a sufrir de la diabetes, y nada más sufren de diabetes aquellos que no conocen realmente cómo se evita la diabetes. Una familia de varios hermanos, todos diabéticos, a excepción de uno. Que dicho sea de paso, esta persona y yo tenemos unas relaciones bastante estrechas en los últimos 20 años. Sí, más acentuada efectivamente después que yo practico la medicina natural, sí, efectivamente. Esta persona me asesora lo suficiente en cuestiones de producción de los nutrientes, producción de las ensaladas, que es lo que yo realmente me inclino, y yo lo monitoreo en cuanto a conservar su salud.
En la vida le ha sido muy generosa, tiene toda la disposición, trabajador, en grado sumo, controlado, pero yo he logrado controlarle en parte la boca. Yo me he convertido para alguna persona como lo que llamamos Zen, psicología y psiquiatría, el super yo o el super ego. Saliéndome un poquito del tema, el super yo o super ego es la conciencia social. Todos nacemos libres como el viento, como dice el poeta. Bueno, hasta cierto punto porque nacemos amarrados a un cuerpo, como dice el poeta, porque nos demos cuenta que no podemos a nuestro antojo volar. Pero el niño nace y crece libre, se siente libre, no atado a nada, a ningún convencionalismo social. Por eso celebra cuando le quitan el pañal y él puede evacuar libremente, donde quiera, en la alfombra, donde sea. Y con mucho orgullo se lo enseña a su mamá lo que hizo y dónde lo hizo. Igual que los perritos, te coge un perrito muy bonito, muy bien educado, y la dueña va con el perrito a su casa de visita y suelta el perrito. Y ese perrito está muy bien educado, qué sé yo qué. A los 5 minutos el perrito se ensucia en la alfombra, para vergüenza de ella. Porque en su casa el perrito va a un periódico, donde sea, pero en la casa ajena, en la alfombra fundamentalmente. El niño es igual. El niño hace sus necesidades donde le plazca y cuando le plazca. Pero luego va creciendo lo que le llaman la conciencia social. Es como la suegra, la chaperona, que está vigilando a los enamorados, a los novios, a ver dónde va el varón a poner la mano. Entonces hay una conciencia social que va creciendo a medida que el niño va socializándose. Esa conciencia social está en la casa, es la mamá, es el papá que le dice que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello. Y entonces ahí comienzan las frustraciones, porque antes quería jugar libremente, ya no puedo, antes quería hacer mi necesidad donde quisiera, antes quería andar sin ropa, ya no puedo. Y entonces está la madre o el padre ahí creando lo que le llaman la conciencia social. Esa conciencia social se le entrega al profesor cuando comienza a ir a la escuela. El profesor sustituye a la madre o el padre mientras el niño está en la escuela. Y luego, a nivel general, aparece la sociedad. Aparece el gobierno con sus leyes, con sus censuras. Y aparece el gran pueblo que tiene que dictar el comportamiento de las personas cuando salen a la calle. Hay unas barreras, hay unos muros, hay unos linderos que la sociedad nos impone que no podemos transgredir, que no podemos pasar. Eso se llama la conciencia social. En cuanto a nosotros, dentro de nosotros, está lo que se llama el superego o superyo, que la persona educada, la persona civilizada, la persona que cogió, que dice que sabe que tiene que vivir en una sociedad que le impone límites a sus actuaciones. Entonces, esa persona tiene eso que se llama introyectado, esa conciencia de lo que debo y lo que no debo hacer. Se llama el super yo, se llama el super ego. En muchas culturas, en muchas sociedades, en muchas familias, ese super ego, ese super yo, es extremadamente rígido y ocasiona muchas frustraciones, ocasiona pesadillas, a veces detiene, cercena, corta, bloquea el desarrollo de la personalidad del sujeto. Hay montones, de eso vivimos los psiquiatras a veces, con estas personas que sienten el peso
del padre o de la madre que le llaman castradores, que imponen reglas, que imponen sanciones sumamente estrictas. Y entonces decía el poeta que el ser humano es un perverso polimorfo. El ser humano le gustan todas las cosas sin reglas, sin nada. Por eso cuando los curas salen y se van a España, donde nadie lo conoce, y se van a la playa y hacen orgía y hacen de todo, y la gente que vive, por ejemplo, con muchas restricciones en el medio donde va, cuando se va de vacaciones se suelta, gente que vive muy cohibido porque la sociedad, bla, 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 cuando se dan una borrachera, le sale de todo lo que tienen dentro, reprimido. Entonces, ese superego, ese super yo, esa conciencia social, ese sensor permanente que nos impone a cada instante lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos, a veces uno logra imponérselo a algunas personas que entendemos que por su bien, y en un momento determinado se quiere comer una fruta, llámese pitahaya, llámese la fruta que sea, la fruta más dulce, porque a quién no le gusta el dulce. Dicen los guanilejos que un poco de dulce no le amarga la vida a nadie, con lo que no estoy de acuerdo yo. Pero bueno, el hecho es que esta persona, viniendo de una familia de diabéticos, la mayor parte de los hermanos que conozco tienen diabetes descontrolada incluyendo graves enfermedades de los riñones. Él se mantiene y todos sus análisis bien, buen peso, pero que hay una conciencia que ha introyectado, una conciencia social de lo que debe comer y lo que no debe comer una persona que tiene antecedentes de diabéticos. Por otro lado, la persona de Marra, la que le digo que acabamos de enterrar este martes que pasó, era una persona que no le paraba bola a nadie, a nada. Yo me lo llevé hace 10 años, le hice una consulta, le tracé unos límites en cuanto a su alimentación y le exigí que debía visitarme con cierta frecuencia, cosa que no le costaba nada, que además tenía que darse un tratamiento de quelación y de ozono. Recuerdo que una vez tuve una pequeña herida y eso se le infectó y a lucha me lo llevé como 3 días para ponerle ozono. Pero nunca quiso seguir nada, y contrario a lo que yo vivo diciéndole a la gente, pues él no me hacía caso. A veces lo encontraba fumando y botaba el cigarrillo cuando me veía, o sea que yo me había convertido en un sensor, a alguien que su presencia le decía que tenía que comportarse, cosa que no es agradable para uno tampoco, convertirse en el guachimán, en el policía de los demás. Otra vez con un tremendo vaso de jugo de fructosa, porque aquellos que creen que el diabético puede comer fruta están equivocados, muy equivocados. La fructosa, o sea, el azúcar de la fruta y el alcohol son iguales, bypassan el intestino y se van directo al hígado y al páncreas, pero suben la insulina como cualquier otra cosa. Pues, ¿qué le puedo decir? Los granos secos, los granos verdes, no son los secos, son los verdes, en una palabra son los granos. A veces me encuentro con gente que son diabéticos y le doy una lista: no me coma cereales ni granos secos, no me coma víveres ni fruta. Esas 4 cosas. El mundo está lleno de alimentos, pero le hago excepciones. Tú quieres fruta, come aguacate, come coco, todavía puedes comer granadillo. Entonces, si quieres fruta, ¿verdad? Montones de gente por ahí no tienen acceso a montones de fruta, más que un mango en temporada.
Si la gente comiera mango en mayo y junio, ahora en Baní hay desde febrero hasta noviembre. Creo que en diciembre no habrá porque lo cambian por las uvas, las manzanas y las peras. Pero ahora yo no sé qué pasa con los mangos, que son todo el año, igual que una flor que había en mi casa. Pero si la gente comiera frutas, cuando hay frutas, su fruta, no la fruta de otros lares, entonces la gente no fuera diabético. Entonces digo, la fruta que usted puede comer, ya no puede comer ninguna. ¿Por qué? Porque ya sencillamente al comer fruta todo el año, el cuerpo pierde la capacidad de quemar por la inactividad a la que estamos sometidos. Pues el amigo mío, que en paz descanse, comió lo que comen siempre los diabéticos que no se curan ni que no le paran bola a nadie. Comió almidón. Cereales, granos verdes y quién sabe qué otra cosa, a lo mejor pollo gringo. Le subió su azúcar, lo llevaron al médico y entonces el cuerpo del diabético es frágil porque los tubitos, que son miniaturas que usted no lo va a ver nunca, esos tubitos se ponen frágiles y se rompen con una facilidad asombrosa. Ayer vi anteayer, un joven de 54 años aproximadamente, ciego por la diabetes, tratándose ¿qué? Tratándose el azúcar de la sangre. El azúcar de la sangre es un iceberg. El iceberg es la punta que usted le ve madura a un acceso, a un pequeño nacidito que le ve una acumulación de pus en la puntitita. El iceberg es la punta que se le ve a una montaña de hielo, lo que hundió el barco Titanic. Entonces, el azúcar en la sangre es eso, es un iceberg. Es apenas el 5% de toda el azúcar que la gente tiene en el cuerpo. Pero la clase médica se ha dado cuenta de que hay mucha comida en la industria farmacéutica y el gobierno, de que hay mucha comida en el paciente diabético, porque el ser humano es el único animal que come sin necesidad y sin hambre. El ser humano no come por hambre, simplemente come porque le ha declarado la guerra a la comida. Hay muchas cosas que se deja comer, Ven acá, pero este muchacho está enfermo. ¿Cuántas cosas que te va a poner, muchacho? Ay, mi madre. Ojalá se le pusiera la cámara. Bueno. O sea que el diabético le declara la guerra al enfermo, le declara la guerra a la comida y come sin necesidad. Y esa comida el cuerpo no la puede procesar. Y eso atiborra los órganos. Lo tapa, lo congestiona. Y entonces, si hay una cosa en la vida que daña la salud, se llama la incapacidad del cuerpo para deshacerse de los residuos. Toda la comida tiene una parte que intoxica. Por eso el cuerpo tiene un órgano para intoxicarse, que es la boca, y 5 para desintoxicarse. Los médicos le sacan uno de los más importantes, que es la vesícula. El que no tiene vesícula, y se lo he dicho muchísimas veces, no tiene tranquilidad de espíritu jamás. Entonces resulta que de los 5 órganos que tiene el cuerpo, la gente solamente le hace caso. Un poquito de caso al intestino y 0 caso a los riñones. A veces
muy poca gente llegan a la consulta diciéndome, doctor, yo estoy orinando muy poco. A veces orinan medio 500 cc de orina en todo el día. Eso está bueno para un obrero de la construcción, un haitiano que trabaja pegando olor y haciendo mezclas de 7 a 5. Pero una persona que está sentada en una oficina, una persona que trabaja como conductor de carro público, una persona que no suda, tiene que producir cuando menos 2 litros de orina, medio galón de orina diario. Pero no, la gente no le para bola a eso. Entonces, uno de los problemas más serios que tenemos es la intoxicación. Dentro de poco, no sé cuándo, la gente le va a hacer un diagnóstico. Ya hay un diagnóstico que tiene mucha gente preocupado, que se llama el dolor de los músculos. Hay un dolor muy típico que la gente lo vive buscando asistencia médica precisamente para el dolor de los huesos. Artralgia, sobre todo las coyunturas. Artralgia es el dolor de la coyuntura, o normalmente la artralgia, que es el dolor, es producida por la inflamación y ahí le llaman artritis. Cantidades y cantidades de pacientes van todos los días por dolor en las articulaciones. Pero el dolor de los músculos le llaman fibromialgia. El elemento más abundante del cuerpo humano después del agua son los músculos, es la carne roja. La carne roja, los músculos. Los músculos están hechos de fibras estriadas. Y entonces el dolor de esas fibras estriadas, el dolor es algia. Y entonces al dolor de ese músculo, que es el que podemos mover a nuestro antojo, le llaman fibralgia, fibromialgia, fibra de fibroso, mía de músculo y algia de dolor, fibromialgia. Cantidades de gente llegan a la consulta diciéndome que sufren de fibromialgia. Cantidades de personas llegan a la consulta diciendo que sufren de osteoporosis. Un poco de personas llegan a la consulta diciendo que tienen lipoma o lipomatosis. Es un tumorcito de una grasa que se acumula. Entonces, de los elementos que tiene el cuerpo, la fibra es la más grande. La fibra muscular es la más grande. Entonces es normal que esa fibra muscular, ese músculo fibroso, duela. ¿Por qué? Porque no elimina, recibe la mayor cantidad de sangre, la mayor cantidad de nutrientes, y la sangre carga veneno y produce veneno. La sangre carga veneno que llega con la alimentación y veneno que quiere salir del cuerpo para ser eliminado por los órganos que eliminan toxina. Ese veneno no se está eliminando y entonces ese veneno produce dolor. ¿Produce dolor dónde? En la mayor cantidad de tejido que tenemos, el tejido muscular. Y entonces le llaman fibromialgia. Entonces la gente llega a la consulta diciéndome como que tiene la gran cosa. Yo tengo fibromialgia. Digo, sí, claro, tiene fibromialgia. Entonces es normal que la persona tenga dolores musculares y ese dolor es mucho más acentuado cuando se levanta. No piense que eso es una enfermedad. La gente por la mañana tiene una especie de lo que le llaman metabolismo basal. El cuerpo no se detiene, no se para, pero se enlentece durante las horas de sueño. Y evidentemente si se enlentece durante las horas de sueño,
Es igual que el tránsito, le resulta a usted mucho más difícil conseguir un vehículo a las 2 de la madrugada que a las 8 de la mañana. El tránsito está mucho más lento porque está mucho más espaciado. Entonces la circulación se espacía, se hace más lenta. El corazón, que normalmente late 70 y tantas veces, baja a 40, baja a 50. La respiración enlentece, entonces la sangre llega más lenta y mucho más lenta sale la toxina, pero se sigue produciendo toxina. Entonces esa toxina se queda en el músculo y las amas de casa, las madres, saben que lo que más hace levantar o despertar a un niño de madrugada se llama o el hambre, o por otro lado que tiene el pañal mojado, el pamper mojado. Entonces precisamente el músculo, al acumular toxina, las articulaciones que reciben muy poca circulación, las articulaciones tienen que moverse, los músculos tienen que moverse, pero mientras usted está durmiendo los músculos están estáticos, las articulaciones también. Por eso usted siente más cansancio por la mañana, más dolores en el cuerpo, porque las toxinas se han acumulado. La actividad física por la mañana, yo estimulo y aplaudo las caminatas, pero los gimnasios que se levantan a las 5 y a las 6 de la mañana, para mí son fantásticos, porque el mejor ejercicio debería ser en el sol caliente, pero nadie hace ejercicio en el sol caliente que no sea caminar. Pero entonces al hacer ejercicio por la mañana el cuerpo elimina toxina y tomar agua haciendo ejercicio es fantástico, es fabuloso. Entonces la fibromialgia es el dolor de la masa muscular. No hay dolor del segundo elemento del cuerpo, no produce dolor. A nadie se le ha ocurrido decir que el cuerpo tiene un dolor de la grasa, pero la grasa, la manteca, es el segundo o tercer elemento en importancia del cuerpo. O sea, el primer elemento es el agua, el segundo es la carne, el músculo estriado, el músculo fibroso. El tercero es la grasa o manteca y el cuarto elemento es el mineral del cual están constituidos los huesos. Entonces estamos contemplando el dolor en el fibro, en la masa muscular, el fibromialgia. Estamos contemplando el dolor en el tercer elemento, que son los huesos. La ostalgia, la artritis, en fin, los dolores osteoarticulares. Pero falta entonces algo muy importante que va a venir, yo no sé cuándo se van a inventar. Este paciente, diagnosticarle pérdida de la masa muscular. ¿Cuántas personas no llegan a la consulta con un colgajo de piel aquí? Con un colgajo de piel aquí. Porque se ha agotado, se ha consumido parte de la grasa, la manteca que le da sustento, que le soporta. En un tiempo hubo acumulación de grasa entre la piel y la carne del paciente. Entonces esa acumulación de grasa produjo una distensión de la piel. Y esa distensión de la piel, pues llegó un momento en que al consumirse la grasa quedó en el aire. Y entonces usted ve que las personas también cuando tienen enfermedades que la persona pierde el apetito por un tiempo, se le ven los colgajos de piel. Cuando le hacen el lipo, que les trae mucha grasa también, si no le hacen abdominoplastía, ahora le hacen de todo, ahora están haciendo, rellenando, produciendo rellenos, ay, qué cosa más horrible, Dios mío, produciéndoles relleno yo no sé qué es lo que le ponen, si es silicón o qué es lo que le están poniendo a la gente, pero bueno. El asunto es el siguiente, que no se le ha ocurrido a los médicos todavía hacer un término, diagnosticar un paciente con pérdida de tejido, ni de grasa ni de tejido muscular. Entonces, ¿qué resulta?
pero nosotros lo vemos todos los días. Nosotros vemos que la persona se emacia, que pierde músculo, y pierde músculo con la edad. Pierde músculo con la edad, porque nosotros tenemos, está dividido el cuerpo mucho más, para hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Hay una etapa que se llama de metabolismo, en el cual la persona acumula, pone grasa, pone fibra, pone carne, pone hueso, durante un tiempo, hasta los 50 años, por ejemplo, hasta los 55 años. Luego viene un periodo de meseta, un periodo de estabilidad, donde se pone tejido y se pierde tejido, se pone tejido y se mantiene igual la persona, pero luego viene un periodo de declive, decadencia, donde se pierde más tejido que el que se pone. El cuerpo, si usted no lo sabe, el cuerpo todos los días, como un carro que está corriendo, que todos los días consume gasolina y usted tiene que echarle. Todos los días consume gasolina y usted tiene que echarle. Todos los días consume gasolina y usted tiene que echarle. Igual que las gomas, aunque la goma no la cambia todos los días, pero el cuerpo todos los días, en la orina se pierde una cantidad enorme de grasa, de masa muscular, de todo, de sangre. La podemos recolectar en la orina, cuando menos de 2 a 3 libras diarios. Entonces ya nosotros vimos que se pierde masa muscular, que se pierde manteca, que se pierde grasa, y la piel, entonces la piel se pone más flácida. Los colgajos de piel, que aquellos que tienen posibilidad, como Fefita la Grande y alguna gente, usted lo vive, que viven constantemente cortándose pedazos de piel, y siempre la piel está, pero es cortándose pedazos normalmente, pedazos de piel, ¿para qué? La piel se ajuste como un vestido. Una persona que pierde mucho peso lleva su vestido al sastre o al modisto, y entonces se lo pone otra vez, se lo ajusta. Es más fácil ajustar más fácil encoger que estirar, le digo yo a la gente cuando se van quejándose porque perdieron peso. Bueno, pues resulta que el tejido, el cuerpo, el órgano, el segundo órgano de importancia, el tercer órgano de importancia en el cuerpo, que son los huesos. No importancia, en cantidad. El tercer elemento en cantidad que tenemos en el cuerpo son los huesos. Señores, y los huesos todos los días los huesos se pierden. Todos los días llegan, los huesos están formados de minerales, igual que las piedras del están formados de minerales con una composición diferente. Ahí está, la inclinación del cuerpo, buscando la tierra de donde vinimos. Pero bueno, el asunto es el siguiente, que los huesos, señores, también los huesos se desgastan por una ley natural, Mientras nosotros estamos en etapa metabólica, tenemos mucho más actividad. Al tener más actividad, los huesos crecen, incorporan minerales, incorporan vasos sanguíneos. La actividad es imprescindible, es el motor que mueve toda la actividad. Entonces resulta que a medida que pasan los años, nos movemos menos, y entonces, ¿qué pasa? Le agregamos menos minerales a los huesos. Un hueso que se estanca, un hueso que se paraliza, nada más tiene que ver usted una persona cuando todos esos motoristas que andan con una muleta, que tienen una pierna rota, están en osteoporosis. ¿Y por qué están en osteoporosis? Porque está perdiendo por la naturaleza misma de que el mineral solamente es depositado en el hueso por un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo lo mantiene una sustancia que es un cemento, el cemento intercelular. Pero ese cemento no se mantiene adherido, no se mantiene unido por siempre. No se mantiene unido. Ese cemento pierde elasticidad, y entonces el hueso
hay un vigilante constante en el cuerpo, hay un vigilante constante, que ese vigilante sabe el día en que un mineral que fue depositado en un hueso para tapar un hueco, hay que removerlo y poner otros minerales. Esos minerales se llaman osteoblastos. Osteoblastos. Son células que van a tapar el porito donde se salió. Pero hay otro mineral, el que sale ya recibe otro nombre. Ese mismo osteoblasto, que es una célula que va a tapar un porito, un hoyito, cuando lo quitan, viene como si fuera un albañil con un cincel, y lo quita, lo remueve, como remueve un albañil la capa, el empañete de una pared cuando está agrietada, cuando ya se está cayendo, la remueve, deja el bloque pelado, como se llama, y entonces coge otra capa de mezcla y se la pone. Se llaman los osteoblastos, mientras que el que se quita es el osteoclasto. Dos leyes naturales mantienen ese intercambio constante. El primero, la ley de la longevidad, o sea, es una fecha fija, cada osteoblasto, cada célula que es depositada en el hueso, tiene una fecha, igual que los glóbulos rojos. Hay un guachimán, hay un policía en el cuerpo que vigila cada glóbulo rojo que la médula echa a la circulación. Y ese policía le pone una etiqueta a ese glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo salió hoy, 2 de septiembre, a la circulación. El 2 de enero lo tengo que sacar. Y entonces es otro policía el que lo saca. Hay otro policía en el bazo. Que está chequeando cada uno de los glóbulos rojos que pasan para ver a cuál se le cumplió la fecha. Están como en los parqueos, que tú entras por un sitio, te dan un ticket, y si tú sales por ahí mismo, entonces ok, fantástico, ese mismo le tiene que devolver el ticket a esa persona que está en la puerta. Pero si tú coges por el otro lado, se lo tiene que dar en el otro. En el caso de la médula suelta un glóbulo rojo, chequeado, le ponen un sello, y ese glóbulo rojo va dando vueltas durante 4 meses, y dando vueltas, ahora aquí, mañana allí, el otro día allá, durante 4 meses. A los 4 meses, al pasar por el vaso, ahí está. Usted salió a la circulación hace 4 meses, es para afuera que va. Y lo saca. Entonces el vaso lo maja, se lo manda al hígado que lo exprime, y luego ahí viene el proceso, viene hígado, viene riñones, viene intestino, y finalmente ese glóbulo rojo va a salir como un pigmento amarillo que le dé el color amarillo a la orina, que se llama urobilinógeno. También va a salir por los intestinos, que le dé el color amarillo a las heces, que se llama coprobilinógeno. Ese fue el glóbulo rojo que salió a la circulación hace 4 meses. ¿Qué pasa con los huesos? Cada 6 meses, más o menos, los huesos, cuando la persona está en actividad, el pedacito de hueso que no es más que una combinación de minerales, calcio, fósforo, sílice, en fin, una combinación de minerales que va a depositarse en el hueso para que el hueso se mantenga fuerte, duro y saludable, pues también está marcado. No con una fecha así tan precisa como los glóbulos rojos, pero sí a los 6 meses más o menos hay que sacarlo de circulación, igual que las gomas de los vehículos, igual que las correas, igual que la caja de bola, igual que los filtros de los vehículos. Uno tiene que cambiarlo. Dice el fabricante que hay que cambiarlo a los tantos meses. Usted no le queda de otra porque usted no fue quien fabricó el vehículo, ¿no? Pues ese pedazo de hueso que se le puso a la pierna, a donde fuera, al diente, pues hay que sacarlo a los 6 meses, y entonces tiene que venir otro. Mientras hay más, se ponen más osteoblastos.
Ahí usted tiene huesos porosos, pero eso ya es una exageración. Ahí usted tiene huesos porosos, esos no son porosos, son huesos coladores. Mientras se ponen más huesos, más osteoblastos al hueso, que lo que se quitan, la persona va creciendo y el hueso se va poniendo más duro. Mientras más actividad realiza la persona, más duro se le ponen los huesos. Mientras menos actividad se le pone más frágil. Este fenómeno sucede en condiciones normales, solamente necesita ese elemento tan importante que se llama el sol. Todo está listo. El sol, el agua y el barro. Fíjense, el sol, el primer elemento, es el fuego de los chinos. Solamente falta el milagro para que se forme el cuerpo humano. Ahí está la importancia de la vitamina D3, que si no hay sol, no hay vitamina D3. Por eso si usted no come carne blanca, usted está comiendo usted dice que está comiendo carne blanca, usted está comiendo vegetales que son hidropónicos, usted está comiendo vegetales llenos de veneno, usted no está poniendo vitamina D3. Y es la vitamina D3 que necesita un elemento sumamente importante para que se pueda hacer su trabajo, que son los riñones. Si no hay riñones, señores, no hay vitamina D3. Hay una relación extremadamente, que voy a hablar de eso más adelante, entre el riñón, el sol y la osteoporosis. Los elementos imprescindibles, los elementos aparte de la vitamina D3 que necesitan para que se mantenga ese equilibrio de calcio y fósforo en los huesos, se llama una hormona llamada calcitonina y la paratormona, hormona paratiroideas. Cuando esas hormonas se mantienen trabajando normalmente, no hay forma de que haya osteoporosis. Si los riñones están trabajando adecuadamente y si la persona está cogiendo sol. Todo el que no coge sol tiene osteoporosis, señores, lamentablemente. Entonces la osteoporosis, dice el poeta, ¿verdad? Porque parece que la medicina se ha convertido en una filosofía. La osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea. Así los huesos se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior, son más frágiles, resisten peor los golpes y se rompen con mayor facilidad. Pero lo que no dice el poeta es que los huesos le sucede igual que a la masa muscular, que a medida que pasa el tiempo se incorpora menos tejido óseo al hueso y se pierde más, y al incorporarse menos, por naturaleza el hueso se pone poroso. Fíjense lo que sucede. Ustedes vieron la figura, si Leo me repite esa figura. Las personas que medían 6 pies cuando eran en su edad adulta, medían 6 pies, mire, se van encorvando, la columna se va encorvando porque se va perdiendo tejido. El tejido que soporta las vértebras, las que soportan las médulas, al ponerse porosas se comprimen más, se ponen más pequeñas, lamentablemente, y entonces evidentemente la gente va perdiendo estatura. No era lo mismo el doctor Balaguer que logramos ver en el 66 cuando asumió la presidencia de la República, al doctor Balaguer, que vimos morir 40 años, 50 años después. No era el mismo, entonces, ¿por qué? Porque el hueso se pone más chiquito, todo se pone más chiquito, excepto aquellos órganos que son afectados grandemente por la fuerza de la gravedad. Crecen pero pierden consistencia. Entonces se necesita urgentemente la intervención de 2 hormonas. Esas 2 hormonas, señores, que se pierden dolorosamente cuando le quitan la tiroides a una persona. Si los cirujanos conocieran la importancia de la hormona calcitonina y conocieran la importancia de la hormona paratiroidea, que son las hormonas que mantienen el equilibrio, que regulan la cantidad de hueso que debe depositarse en el hueso y la cantidad de minerales que debe sacarse del hueso. Regulan ese equilibrio. De lo contrario, hay personas
que por un desequilibrio hormonal se produce un cuadro gigantesco. Hay enfermedades que le llaman, igual que hay un enanismo, también hay un gigantismo. Una enfermedad, por ejemplo, después que la persona, cuando se produce ese desequilibrio, ahí interviene también otra hormona que se llama la ACTH, que es producida por la glándula matriz o hipófisis. Si hay una mayor producción de la ACTH, entonces se va a producir un gigantismo, la persona va a crecer mucho, pero necesita la participación de la calcitonina y de la paratirohormona. Si la persona ha adquirido su tamaño normal, por ejemplo los 25 años, que ya no puede porque se han soldado lo que le llaman las epífisis de los huesos. El hueso tiene un tejido de crecimiento que está alrededor de la articulación, que crece a partir de ahí. Entonces cuando eso se suelda, cuando ya llega, igual que la bóveda craneana, que llega un momento en que ya lo que llaman las suturas se sueldan, entonces ya no puede crecer más la base del cráneo. Entonces igual sucede, por ejemplo, con los huesos. La persona crece a través de las articulaciones, de los brazos crecen de los hombros, los codos, las muñecas, pero cuando esas articulaciones, o sobre todo no las articulaciones, sino el extremo, las extremidades de los huesos se sueldan, se osifican, por eso hay hormonas que producen una osificación más temprana, es el caso de la insulina. Los muchachos que usan insulina crecen mucho más rápido, pero se calcifican más pronto, más rápido. Hay que tener mucho en cuenta eso. De todas formas, quede claro, es la causa de la osteoporosis. Dice, en el interior del hueso se producen durante toda la vida numerosos cambios metabólicos alternando fases de destrucción y formación. Hasta ahí vamos muy bien. Estas fases están reguladas por distintas hormonas, la actividad física, la dieta, los hábitos tóxicos y la vitamina D. Tiene que ser vitamina D3 y la vitamina K, entran entre otros factores. En condiciones normales una persona alcanza a los 30 o 35 años una cantidad máxima de masa ósea, pico de masa ósea se llama. A partir de ese momento existe una pérdida natural de la masa ósea que se va a mantener durante un tiempo. Lo que yo hablaba de la meseta, de la meseta, que para mí a los 50, a los 55 años. Las mujeres tienen más frecuentemente osteoporosis por varios motivos. Su pico de masa ósea suele ser inferior al del varón, pobrecita, y con la menopausia se acelera la pérdida de hueso, osteoporosis por menopáusica. También lo peor es que le quitan la glándula tiroides con mucho más frecuencia. Existen muchas otras causas de osteoporosis, por ejemplo el alcoholismo, fármacos como son los glucocorticoides, por ejemplo los glucocorticoides son la cortisona, tratamiento hormonal utilizando para el tratamiento del cáncer de mama y de la próstata, por ejemplo enfermedades inflamatorias reumáticas, endocrinas, hepáticas, insuficiencia renal, entre otras son las causas. La osteoporosis no produce síntomas. Hablan por ejemplo aquí dice la fractura de la cadera, son realmente no produce síntomas la osteoporosis. La osteoporosis no produce dolor como cree la gente. Los síntomas de la osteoporosis son imperceptibles. La gente va perdiendo estatura, va perdiendo, si se pudiera medir la masa del hueso, nos daríamos cuenta que el hueso pesa menos a medida que entramos en edad. Pesa menos porque ha ido perdiendo masa. Entonces, una de las características fundamentales de la osteoporosis es que al perder masa muscular, entonces aumenta la fragilidad del hueso. Desgraciadamente la ciencia, el comercio de la medicina no va a dejar perder esta oportunidad tan brillante de hacer cuarto, porque todos tenemos que entrar en una etapa, los varones en lo que llaman andropausia, las mujeres en la menopausia, donde los niveles de hormonas, que no tengo lo suficientemente claro que las hormonas sexuales tengan muchas cosas que ver,
porque cuando las hormonas sexuales están en su menor apogeo es cuando crecemos más. En la adolescencia hay un pico de, los niños van creciendo mucho y no hay intervención de las hormonas sexuales. Evidentemente, lo que sí sucede, y eso usted lo puede escribir, es que hay una reducción muy masiva, muy acentuada de la actividad física, hay una reducción masiva de la exposición al sol, y la reducción de la exposición al sol va a disminuir la formación de la vitamina D3, la falta de la actividad física va a traer como consecuencia que haya mucho menos remoción del osteoclasto, que es el huesito, es el tejido que ya no se necesita, y para la deposición del osteoblasto, que es el que va a sustituirlo. Eso trae como consecuencia que el hueso evidentemente ya tiene un tejido muerto, un tejido inconsistente, y ahí va a venir la osteoporosis. ¿Qué sucede? Bueno, sucede algo sumamente interesante, y es que cuando hay la causa que yo veo con más frecuencia, señores, aparte de la inactividad física que tenemos la inmensa mayoría de la gente, se llama el trastorno hormonal. La diabetes, como decía aquí, el alcoholismo. No menciona la diabetes entre las causas, pero resulta que el consumo de azúcar en estos momentos, el consumo exagerado de fruta, el consumo exagerado de almidón, trae como consecuencia formación de alcohol. O sea que la persona no tiene que tomar alcohol para sufrir osteoporosis por alcoholismo, porque que el cuerpo tiene una fábrica de alcohol. Entonces los diabéticos son la gente que con más frecuencia sufren de osteoporosis. ¿Por qué? Porque el diabético fabrica alcohol, y entonces el cuerpo, para neutralizar el efecto del alcohol, saca minerales de los huesos, y eso produce osteoporosis. ¿Qué otra causa fundamental que está asociada directamente con el riñón? El riñón deja de producir vitamina D3 por falta de sol. Entonces resulta que hay mayor cantidad de osteoclasto, de tejido óseo que sale a la circulación, llega al riñón, y eso se acelera grandemente cuando hay un desorden hormonal, donde hay mucha producción de hormonas paratiroidea y calcitonina. Esa es una de las causas más frecuentes de quistes renales producidas. De hecho, la osteoporosis va asociada intrínsecamente a la producción de quistes en los riñones, de cálculos renales, de litiasis renal. Y entonces, cada vez que aparece una persona con osteoporosis, hay que evaluar el funcionamiento de sus riñones, porque puede ser un desorden hormonal que esté produciendo una desmineralización de los huesos, y esos minerales, al pasar por los laberintos del riñón, suelen unirse nuevamente y entonces formar cálculos, que ahí viene otra tragedia. Vamos a un breve mensaje de su interés y entonces volvemos con ustedes.